Durante una patrulla en el océano, los oficiales de la Marina observaron una extraña criatura nadando a cierta distancia. Haciendo zoom, los marineros gritaron de horror cuando se dieron cuenta de lo que era. Era un día más para la Armada de Sri Lanka, que se disponía a realizar su patrulla marítima rutinaria y su entrenamiento en las aguas costeras. El experimentado personal de la Marina había visto muchas cosas extrañas en el mar, pero no sabían que ese día no sería como los demás. Mientras surcaban el océano esa mañana, sus agudos ojos divisaron algo peculiar flotando en la superficie del agua. Inicialmente, pensaron que podría ser un pez muerto o un gran tiburón que había encontrado su fin y ahora estaba suspendido en el océano. Pero, como oficiales marítimos obedientes, sabían que no podían dejar piedra sobre piedra en sus deberes. No podían simplemente asumir lo que veían. Tenían que investigar, para determinar si suponía una amenaza o era solo otro de esos extraños avistamientos con los que tropiezan a menudo. Así que se acercaron al misterioso objeto, listo para afrontar lo que se avecinaba. Cada miembro de la tripulación permaneció en su puesto, sus sentidos agudizados, inseguros de lo que se iban a encontrar. A medida que se acercaban, la verdadera naturaleza del objeto flotante comenzó a revelarse. Lo que vieron les dejó sin palabras, haciéndoles gritar de incredulidad ante la aterradora visión. No era un pez muerto ni un tiburón, como habían sospechado en un principio. No, era algo mucho más desgarrador. No era una criatura cualquiera. Era un animal que parecía totalmente fuera de lugar en la vasta extensión del océano. Un elefante, luchando contra las implacables mareas y olas, tratando desesperadamente de mantener su tronco por encima del agua para respirar, luchando al mismo tiempo contra el arrastre de las corrientes. El espectáculo conmocionó a toda la tripulación. No podían creer lo que estaban presenciando. Un magnífico elefante luchando contra los elementos en medio del océano. La urgencia de la situación se hizo patente cuando los marineros comprendieron que cada momento que pasaba era crucial. La fuerza del elefante estaba menguando, y sabían que tenían que actuar rápido para salvarla de sucumbir al implacable mar. A pesar de sus años de experiencia y sus numerosas misiones de rescate, ninguno de los marineros se había encontrado nunca en una situación como esta. El tamaño y el peso del elefante suponían un reto monumental, como nada a lo que se hubieran enfrentado antes. Pero no podían dejarse amilanar por la enormidad de la tarea. Tenían que encontrar la manera de echar una mano a la majestuosa criatura en apuros. Mientras reflexionaban sobre el improbable escenario que se desarrollaba ante ellos, los marineros no pudieron evitar preguntarse cómo el elefante había acabado tan lejos de tierra, separado de su rebaño. Era un misterio que tendría que esperar a otra ocasión, ya que su objetivo inmediato era orquestar una audaz misión de rescate para salvar al elefante varado de las garras del océano. Conscientes de la complejidad de la situación y de su falta de experiencia para afrontar una misión de rescate tan inusual, los marineros se pusieron rápidamente en contacto con el cercano Centro de Protección Animal de Sri Lanka para pedir ayuda. Sabían que los expertos del lugar podrían proporcionarles valiosas orientaciones y consejos sobre cómo abordar la delicada tarea de rescatar al elefante varado en el traicionero océano. Con cada momento que pasa, la urgencia de la situación se hizo más evidente. Los marineros comprendieron que un movimiento en falso podía tener consecuencias desastrosas para el elefante en apuros. Eran muy conscientes de que cualquier movimiento o perturbación repentina podría sobresaltar a la ya debilitada criatura, lo que podría hacerle perder su preciado equilibrio y sucumbir a las implacables olas. Pronto, un equipo de expertos del Centro de Protección Animal llegó al lugar, listos para prestar su experiencia a la operación de rescate de emergencia. Cuando subieron a bordo del buque de la Armada y presenciaron el desgarrador espectáculo del elefante varado luchando contra los elementos, el personal del Centro de Protección Animal no pudo evitar sentir una oleada de lástima y compasión por la majestuosa criatura. Era evidente que el elefante necesitaba ayuda urgentemente, y ellos estaban aquí para proporcionársela. Su principal objetivo era salvar al elefante sin causarle más angustia ni daños. Cada decisión y acción se planificaba y ejecutaba meticulosamente, con el bienestar de la criatura varada como máxima prioridad. Con la orientación del personal de protección de los animales, se desplegó un grupo de buzos de la Marina para ejecutar la siguiente fase del plan de rescate. Su objetivo era acercarse con cuidado al elefante y asegurar su montura con una cuerda resistente, preparándolo para el viaje de vuelta a la costa a bordo de su barco. Sin embargo, se enfrentaron a un reto.
carecían del equipo necesario para izar el pesado elefante a bordo del buque. En su lugar, idearon una estrategia diferente para arrastrar gradualmente al elefante a aguas menos profundas, donde pudiera nadar con seguridad hasta la orilla. A pesar del agotamiento del elefante, los rescatadores mantenían la esperanza de que aún le quedaran fuerzas suficientes para emprender el viaje hacia un lugar seguro. Los elefantes son conocidos por ser excelentes nadadores, y confiaban en ello. Una vez en aguas menos profundas, la pobre criatura sería capaz de navegar hasta la orilla con facilidad. Sin embargo, sabían que tenían que actuar con rapidez, ya que la prolongada lucha del elefante en el océano probablemente había agotado gran parte de su energía y fuerza. Con el equipo de buceadores preparado y las cuerdas en su sitio, se trasladaron de la nave principal a una más pequeña, barco más seguro, acercándose lentamente al elefante varado. Con cuidado, se colocaron alrededor de la criatura, asegurando las cuerdas con sumo cuidado. Para su sorpresa, el elefante no parecía agitado por su presencia, aunque no pudieron determinar si se debía a la debilidad o a la comprensión. Trabajar juntos. Los buzos ataron cautelosamente las cuerdas alrededor de la estructura del elefante, garantizando una sujeción firme y segura. Algunos buceadores se sumergieron bajo el agua, inspeccionando en busca de obstáculos o enredos alrededor de las patas del elefante, mientras otros trepaban a su espalda para sujetar las cuerdas firmemente a través de su armazón. Toda la operación fue documentada por cámaras, captando cada momento del audaz rescate. Con la cuerda bien sujeta y el elefante visiblemente más tranquilo, los buceadores dieron un suspiro colectivo de alivio. Fue un pequeño milagro haberse acercado y asegurado con éxito a la angustiada criatura sin enfrentarse a ninguna agresión. Ahora, el siguiente paso era nadar de vuelta a la seguridad del buque principal con el otro extremo de las cuerdas a remolque para que pudieran comenzar el proceso de llevar al elefante a un lugar seguro. Cuando los buzos llegaron a la nave principal, se apresuraron a atar el otro extremo de las cuerdas a la embarcación, preparándose para la crucial tarea de llevar al elefante a un lugar seguro. Sin embargo, el personal de la protectora de animales que coordinaba la misión de rescate les recordó la importancia de ser cautelosos con su aproximación. Hicieron hincapié en los riesgos que entrañaba tirar del elefante con demasiada rapidez, ya que podría esforzarse por coger aire con su trompa, especialmente teniendo en cuenta su estado de debilidad. El tiempo pasa y las olas resuenan a su alrededor. Los marineros podían oír los débiles trompetazos del angustiado elefante, un desgarrador recordatorio de la urgencia de la situación. Despacio, empezaron a mover el barco, tirando suavemente del elefante a través del océano, de las aguas más profundas a las menos profundas. Con cada centímetro de progreso, cada vez era más evidente que no se trataba solo de una misión de rescate, era una batalla por la supervivencia. Mientras seguían arrastrando al majestuoso elefante poco a poco hacia la orilla, un sorprendente giro de los acontecimientos amenazó con hacer descarrilar sus esfuerzos de rescate. A lo largo del viaje, habían vigilado la silueta del elefante en el agua, pero de repente desapareció, sembrando el pánico entre la tripulación. El miedo se apoderó de todos al darse cuenta de que el elefante había desaparecido sin dejar rastro. No había señales de sangre, descartando la posibilidad de un ataque de depredadores como orcas o tiburones. La tripulación buscó frenéticamente cualquier señal del elefante, considerando todos los escenarios posibles. ¿Podría haberse desprendido la cuerda del elefante? No parecía probable. Entonces, se dieron cuenta, el elefante debió enredarse en sus propias patas mientras nadaba, y probablemente se había hundido minuto tras minuto. Fue una constatación devastadora, una que les llenó de un sentimiento de urgencia para actuar con rapidez. En un momento de claridad, se dieron cuenta de una estrategia que deberían haber empleado desde el principio: colocar boyas o aros salvavidas para ayudar al elefante a mantenerse a flote sin gastar demasiada energía. Con el tiempo corriendo y el destino del elefante pendiendo de un hilo, sabían que tenían que actuar rápido. Bajo los esfuerzos coordinados del personal de protección de la fauna y flora silvestres, los buzos entraron en acción una vez más. Subir a la barca segura y dirigirse hacia el lugar donde había desaparecido el elefante, siguiendo las cuerdas atadas a él. Esta vez, estaban equipados con boyas salvavidas, con la esperanza de encontrar al elefante y ponerlo a salvo. Mientras la tripulación observaba ansiosamente desde la nave principal, los buzos desaparecieron en las profundidades del agua. Pesado con la anticipación, solo podían esperar y rezar para que lo siguiente que vieran fueran los submarinistas emergiendo del agua, junto con el elefante, sano y salvo. Los buceadores no tardaron en divisar al elefante a poca distancia de la superficie. Se sintieron aliviados al ver que la majestuosa criatura luchaba por volver a nadar, sus piernas enredadas en las cuerdas. Sin perder un momento,
fijaron los flotadores salvavidas a sus patas, proporcionando la tan necesaria flotabilidad y apoyo. Con un esfuerzo combinado de flotabilidad, los frenéticos forcejeos del elefante y la asistencia del buzo consiguieron empujar al elefante hacia arriba, rompiendo a través de la superficie del agua. El personal de la Armada y los marineros a bordo del buque principal lanzaron gritos de júbilo al ver resurgir al elefante, luchando por recuperar el aliento. Aunque el viaje estaba lejos de terminar, ver al elefante de nuevo sobre el agua les llenó de esperanza y determinación renovadas. Los buzos no tardaron en desenredar las cuerdas que habían atrapado las patas del elefante. Sin embargo, sabían que la criatura aún tenía un largo camino por recorrer antes de llegar a un lugar seguro. Esta vez, tomaron la decisión de nadar junto al elefante, guiándolo hacia la orilla. A medida que pasaban las horas, la operación de rescate continuó, con los buceadores y el elefante avanzando lentamente hacia la orilla. A pesar de sus esfuerzos, solo habían recorrido 3 millas de las 10 del viaje. Con cada golpe, se les recordó la ingente tarea que tenían por delante, pero su determinación se mantuvo inquebrantable. Estaban decididos a salvar a la criatura. Los minutos se convirtieron en horas a medida que avanzaban hacia la orilla. A medida que se acercaban al tramo final, a unas 2 millas de tierra firme y a 1,5 millas de aguas menos profundas, decidieron hacer una pausa para un descanso muy necesario. La emoción llenó el aire cuando se dieron cuenta de que casi habían llegado, a punto de completar su arduo viaje. Durante el descanso, reconocieron la importancia de permitir que el elefante exhausto descansara y recuperara fuerzas. Aunque se sabe que los elefantes nadan durante horas sin descansar, la tensión de la prueba había hecho mella en esta criatura en particular. Esperaban que unos minutos de descanso rejuvenecieran al elefante, preparándolo para el tramo final del viaje hacia la seguridad. A medida que el descanso llegaba a su fin, los submarinistas no pudieron evitar una oleada de emociones. Podían sentir el agotamiento y el dolor del elefante, y mirándole a los ojos, sabían que estaba a punto de romperse. Con lágrimas en los ojos, los marineros nadaron obedientemente bajo el agua para inspeccionar el elefante y asegurarse de que las cuerdas estaban bien sujetas, minimizando el riesgo de que se enrede más y garantizando su seguridad. Quitaron los flotadores salvavidas que se habían atado a las patas de los elefantes. Esta decisión se tomó porque los elefantes son boyantes por naturaleza, y tener las boyas salvavidas atadas solo dificultaría la natación, especialmente ahora que estaban tan cerca de la orilla. Con solo unas pocas millas para llegar a la orilla, reanudaron el proceso de acarreo, sabiendo que estaban al borde del éxito. La orilla estaba a la vista y casi podían saborear la victoria de poner a salvo al elefante varado. En lo que parecía el tramo final y más agotador del viaje, el elefante nadó con valentía y determinación mientras era arrastrado lentamente hacia la orilla. Sin embargo, el personal de la Protectora de Animales y Fauna Salvaje que coordinaba la misión de rescate sabía que una vez que el elefante llegara a la orilla, estaría demasiado débil para caminar o reunirse con su rebaño. El tratamiento médico sería esencial para su recuperación. Rápidamente se organizó por teléfono la presencia de un equipo médico en la bahía, preparados para proporcionar tratamiento inmediato en cuanto el elefante llegara a la orilla. Habían pasado exactamente 12 largas horas desde el inicio de la misión de rescate para salvar al elefante asiático varado. Por fin, se acercaron a la parte menos profunda del océano, cerca de la costa, donde las patas del elefante podrían tocar el suelo y permitirle caminar hacia un lugar seguro. Cuando el gran barco dejó de arrastrar al exhausto elefante, se produjo una escena espeluznante. La criatura, ya demasiado cansado y desorientado, simplemente flotó allí en lugar de seguir nadando. La expresión de cansancio en los ojos del elefante era desgarradora. A él, esto no era solo una misión de rescate, era una batalla por su vida. Después de soportar 12 horas de lucha, estaba a poca distancia de la orilla, pero demasiado desorientado para darse cuenta. Conmovido por la difícil situación del elefante, los buceadores guiaron y animaron la navegación del elefante mientras nadaba hacia la orilla. Inesperadamente, una oleada de fuerza milagrosa pareció invadir al elefante cuando divisó tierra adelante. Con renovada determinación, aumentó su velocidad de nado, utilizando sus piernas para impulsarse hacia adelante mientras utiliza su tronco como un snorkel. Lágrimas de alegría corrían por los rostros de los marineros, mientras observaban cómo el elefante, una vez varado, regresaba triunfante a un lugar seguro. Con cada golpe, se acercó a la orilla, su determinación inquebrantable a pesar del agotamiento que pesaba sobre él. Pronto, el elefante sintió la tierra firme bajo él en las aguas poco profundas, y dejó de nadar.
optando por caminar débilmente hacia la orilla. Todos los espectadores contuvieron la respiración, anticipando el momento en que finalmente alcanzaría la seguridad de tierra firme. Cuando el elefante emergió completamente en la orilla, una ola de triunfo inundó a los marineros y a los espectadores. Las ovaciones y los aplausos llenaron el aire para celebrar el éxito del rescate de la magnífica criatura. Fue un momento de puro triunfo y alegría, que marca el final de una terrible experiencia y el comienzo de un nuevo capítulo para el elefante, una vez varado. Inmediatamente después de llegar a la orilla, el equipo de médicos veterinarios entró en acción. El elefante, debilitado por la terrible experiencia, necesitaba cuidados urgentemente. Con precisión y cuidado, el equipo veterinario le atendió, optando por no tranquilizarlo debido a su estado de debilidad. Le quitaron con cuidado las cuerdas que le habían atado, mientras inspeccionaba meticulosamente su cuerpo en busca de heridas. Para su alivio, no encontraron ninguno, atribuyendo su debilidad a la inanición sufrida durante el calvario. Observar el estado del elefante, el equipo veterinario preparó rápidamente una dieta suplementaria para ayudar a su recuperación. Recogían árboles comestibles, ladra y hierbas, mezclándolos con suplementos como la creatina, conocido por potenciar la fuerza y el rendimiento corporal. Con experiencia y compasión, administraron la nutritiva comida al elefante, con la esperanza de restaurar su fuerza y vitalidad. Ni siquiera los veterinarios pudieron evitar admirar el espíritu resistente del pobre elefante. Especularon que el elefante debía de estar intentando cruzar una parte estrecha del río Colokai cuando fue arrastrado inesperadamente hacia el océano. Se les llenaron los ojos de lágrimas al imaginar las penurias que debió de pasar el elefante, pero estaban agradecidos por su regreso sano y salvo y por los heroicos esfuerzos del equipo de la Marina para rescatarlos. Una hora más tarde, después de consumir la comida suplementaria, el elefante mostró signos de haber recuperado la fuerza. Con asombro, los espectadores observaron cómo la criatura, antes debilitada, recuperaba su imponente estatura, testimonio de su espíritu indomable y de los cuidados recibidos. Justo entonces, en un inesperado gesto de agradecimiento, mientras el buque se preparaba para volver a patrullar el mar, trompeteó el elefante de forma ensordecedora, haciéndose eco de su gratitud a todos, que había ayudado en su rescate. El sonido reverberó en el aire, calentando los corazones de todos los presentes. Algunos derramaron lágrimas ante la conmovedora muestra de gratitud, conmovido por el vínculo forjado entre los seres humanos y los animales en tiempos de necesidad. Al final, aunque exhausto y emocionalmente agotado, se consolaron sabiendo que habían protegido los mares y rescatado a un elefante varado en medio del océano. ¡Qué cautivadora historia de rescate de animales! ¿Ha rescatado a algún animal en el pasado? ¿Cómo fue la experiencia del rescate? Háganoslo saber en la sección de comentarios. Gracias por vernos. Y nos vemos en el próximo vídeo.